50 personas extraordinarias por 50 años. Bueno, yo soy Gabriela Sáenz Carrillo, soy nieta de Álvar y Carmen Carrillo Gil. La historia con el museo empieza desde antes de que yo naciera, porque siempre en la infancia mi hermano y yo vivimos la cercanía con los cuadros de mi abuelo, que eran su vida, y entonces pues disfrutamos esa maravilla desde muy pequeños de ver la colección, cómo se prestaba, cómo se exponía, y el sueño de mi abuelo de que iba en un momento a estar en un museo, que fue siempre como su meta ideal. Él empieza a coleccionar desde los años 40 y pues se logra el museo hasta 1974. 72 es cuando se van los cuadros de casa de mis abuelos. Entonces, para mí el museo, pues te puedo decir que es un poco como mi segunda casa, porque vivimos desde cómo mi abuelo pensaba sus exposiciones y sus cuadros. Hubo un tiempo en que el edificio del museo, el último nivel, era una galería que tenía mi abuelo de forma privada, y ahí exponía los cuadros. Posteriormente, cuando se hace ya el acuerdo con el gobierno y que se hace la donación de la colección, pues en 72 se van los cuadros y en 74 se inaugura. El museo para mí pues es mi herencia emocional, porque ahí pasé momentos muy, muy hermosos y muy dolorosos. Desde la construcción del edificio íbamos mi hermanito y yo a ver la construcción del edificio y la emoción con la que mi abuelo planteaba que si las rampas y que cómo quería la luz, y todo eso nos fue marcando desde muy pequeños. Además, pues imagínate llegar a tu casa y dormir, despertar, desayunar, comer, cenar con Siqueiros, con Orozco, con Rivera en las paredes. Entonces sí fue una infancia privilegiada y una historia, te puedo decir que de un profundo amor. Mi abuelo amó el arte, pero amó también mucho a su país. Y entonces el porqué de este museo es ese, el sueño de una pareja, Álvar y Carmen, que todo su patrimonio, todo su esfuerzo, todo su trabajo fue reunir cuadros que para ellos eran valiosos, que eran bellos, que tenían un sentido y un significado, y dejarlo para que el pueblo de México lo pudiera disfrutar. Cuando nosotros éramos pequeños siempre nos decía mi abuelo, mira, ¿ves ese cuadro? Ese cuadro no es nuestro, ese cuadro es del pueblo de México. Y así crecimos mi hermana y yo. Mi hermano, que desafortunadamente ya no está, pues estudió museografía precisamente por el amor que mi abuelo le transmitió sobre la belleza y el arte, la importancia de cuidar un patrimonio cultural. De chicos fuimos muy felices porque nosotros movíamos con mi abuelo, llevábamos los cuadros de la bodega a donde las iba a exponer. Muchas veces iban personas a la casa a visitar nada más la casa para ver los cuadros, y entonces mi abuelo muy, así como presumiendo a sus hijitos, así, sacaba un Orozco, sacaba un Siqueiros y se ponía muy feliz. Y mi abuelo nunca compró por una intención de que qué valiosos son los cuadros a nivel económicamente, sino qué valiosos son como el ejemplo de lo que un artista puede transmitir y poner a la vista de los demás. Entonces, pues fue un privilegio. Y cuando se logra hacer el museo, pues te puedo decir que fue un momento muy agridulce, porque mi abuelito ya no lo conoció. Mi abuelito estaba ya enfermo y de hecho él muere el 5 de octubre y el museo se inauguró en agosto. Entonces ya no podía él salir de su casa. Estamos todos en la inauguración, recuerdo, toda la familia, pues con la angustia de que si llegábamos a la casa ya a lo mejor ya mi abuelo ya no estaba. No vio el museo, pero bueno, mi abuelita se encargó los años que sobrevivió a mi abuelo, pues a procurar que ese sueño puesto en un museo se conservara y se cuidara de la mejor manera. La pareja de Álvar y Carmen fue fuera de lo normal para la época, porque era una sociedad, no solo como familia, como pareja, como ahora sí que relación personal, sino que hicieron una mancuerna maravillosa, porque mi abuelo tenía el gusto por los cuadros y mi abuelita, que era muy buena administradora, logró que el patrimonio se pudiera pues dedicar a la adquisición de los cuadros, que era el sueño de mi abuelo. Anécdotas, yo me acuerdo de chica que llegaba mi abuelo y así se comía las uñas y le decía, Coquinita, quiero comprar este, y le decía a mi abuelita, Álvar, no hay dinero.
pues a ver qué hacemos, Coquinita, pero yo necesito comprar ese cuadro. Y esas historias eran a cada rato. De hecho, la construcción del museo fue un poquito compleja porque mi abuelo lo iba a construir con la idea de que iba a recibir un pago del gobierno de Yucatán por unos terrenos y nunca recibió ese pago. Entonces, en el momento de que se está construyendo el edificio, pues tuvieron que hacer una serie de maniobras de vender cosas y de deshacerse de cosas para poder terminar la construcción del edificio. Y se logró porque el objetivo era clarísimo. O sea, mi abuelo quería una cosa y mi abuelita procuraba todos los recursos para que se lograra. Finalmente, el hecho de que se hubieran ido los cuadros de la casa de mis abuelos, a mi abuelita le costó un infarto que casi se muere, porque eran su vida. Y mi abuelo también lo que quería era que eso estuviera en manos de quien pudiera proteger y cuidar y hacer que esos cuadros no se quedaran guardados en una bodega, que estuvieran a la vista de todo el mundo. Detalles, por ejemplo, el día de la inauguración, pues recuerdo que estábamos muy tristes todos, muy tristes porque pensábamos que mi abuelito ya no iba a estar. Totalmente le platicábamos y demás, pero ya él estaba en una condición no fácil para haber podido disfrutar lo que le platicábamos. Veía las fotos, lloraba porque se emocionaba, pero yo creo que es de lo más triste que recuerdo en relación al museo. Por otro lado, recuerdo, por ejemplo, mi abuela, que era una maravilla de ser. Llegaba al museo y desde la puerta empezaba a saludar de mano a todos y cada uno de los colaboradores del museo, porque a todos los consideraba parte de una familia que se había hecho a raíz de la creación del museo. Entonces, eso ya no hay casi personas que estuvieran en esa época, te estoy hablando de hace 50 años, y para ellos era como decir, soy parte de la familia de la señora Carrillo, me está considerando, me trata con mucha deferencia. Entonces, eso a mí me marcó. Luego pasan los años, ya cuando mi abuelita no estaba, mi mamá se encargó de que todos los días que era el aniversario del museo hubiera un pastel para que los empleados festejaran un año más de la existencia del museo, y con una consideración de veras, porque todos daban su mejor esfuerzo y eran como de una generosidad tan amorosa que a mí eso me marcó. Luego mi hermano se hace museógrafo, trabaja ahí un tiempo, y su relación con las personas de carpintería, de museografía, de toda el área de montaje y demás, era de veras, de una cercanía y de un afecto que, te digo, para mí el museo es mi herencia emocional, es mi recuerdo más grato y un profundo orgullo de saber que la vida de mis abuelos está ahí, está puesta en un museo. Pues a mi abuelita le encantaban los retratos, a ella le gustaba todo, pero el de Orozco, por ejemplo, siempre le costó trabajo porque decía, es que yo no tengo esos rasgos tan duros, decía, yo no soy así, porque mi abuela era un dulce, era un ser encantador. Y mi abuelito igual le decía, oiga, Clemente, ¿por qué pintó a Coquín? A mi abuelita le decíamos Coquín. ¿Por qué pintó a Coquín así tan dura? Y dice, es que son el paso de los años, lo que yo estoy poniendo, porque le estaba pintando como una señora ya mucho más madura, mucho más adulta de cómo hizo el retrato. El de Siqueiros es mucho más, como más libre, como más jovial. Mi abuela muy guapa, con su pelo suelto, nunca estaba con el pelo suelto, siempre estaba con su pelo recogido, y ese retrato estuvo siempre en el comedor de la casa. Entonces era así como saludábamos al cuadro y ya vamos a comer, y comíamos con mis abuelos. Era muy, muy curioso. A ella le gustaba mucho el trato con los artistas con los que tuvo la oportunidad de convivir, y pues pensar que su pasión, porque era la pasión de mi abuelo, se estaba consolidando de una manera pues muy llena de amor y de esfuerzo, y con ganas de que se hiciera algo que valiera la pena. Para mi abuelo era verdaderamente importante proteger lo que pudo coleccionar. De hecho, hay una colección de arte maya que ya entregamos aquí en Mérida, mi hermano y yo, que le costó muchísimo trabajo reunir, porque su preocupación era, están saqueando al estado de Yucatán con las piezas arqueológicas, tenemos que proteger, y se empeñó en conseguir lo más posible de recuperar piezas, que bueno, la colección que entregamos fue
una mínima parte, pero también era el amor por su estado, el amor por su origen, por su tierra, Yucatán, pero yo no sentí jamás que mis abuelos hicieran algo por pretensión o por querer presumir que tenían muchos cuadros muy bonitos y muy valiosos. No, era, vean lo que tenemos de patrimonio y de orgullo de nuestro país, de lo que hacen los artistas mexicanos. Entonces, sí fue una época hermosísima. La historia, por ejemplo, de que al señor Siqueiros lo detuvieron en casa de mis abuelos cuando lo detienen y lo llevan a Lecumberri. Esa parte yo la recuerdo, era muy bebé, pero sí me acuerdo cuando llegan los judiciales a la casa y empezaron a empujar a mi mamá, a todo el mundo y a quitar cajones y abrir cosas. Fue un trauma, obviamente, para nosotros de chicos, pero todo lo que había detrás del afecto y del cariño que había del señor Siqueiros por mis abuelos y de mis abuelos por don David. De hecho, el cuadro que ves atrás es un cuadro que pintó don David para mi abuelita cuando estaba encerrado ahí en su casa. Pues no tenía que hacer y arrancó una hoja y se lo pintó y le dijo, esto es para usted, Coquín, por todas sus atenciones que me ha estado atendiendo. Pues es que obviamente lo cuidábamos como abuelo, era un encanto el señor Siqueiros. Y se lo regaló a mi abuelita. Y es el único cuadro que mi abuelita dijo, este no se va de mi corazón porque me lo hizo a mí David. Y ahí lo tengo, es parte de mi, pues ahora sí que de mi orgullo familiar. Y cosas muy entrañables, vamos, las reuniones que había con artistas. A mí me tocó ya muy poco, básicamente me tocó con el señor Siqueiros, pero platicaban mis abuelos, por ejemplo, las comidas en donde se peleaban Siqueiros y Rivera. El señor Orozco no, porque también murió mucho antes. La casa de mis abuelos era un centro de reunión de intelectuales y de gente que amaba el arte y que amaba México. Y eran unas comilonas yucatecas, por supuesto, recetas que hacía mi abuelita y que eran entrañabilísimas para intercambio de ideas y de opiniones y en eso yo recuerdo haber crecido con una sensación así como de esto no es normal, esto no pasa en todas las casas, pero en esta casa sí pasa. Y fue pues muy divertido y muy enriquecedor y eso nos hizo a mi hermano y a mí tener como una conciencia de que estábamos cuidando un patrimonio muy importante para nuestro país. Mi hermano jugaba memoria identificando, este es Braque, este es Picasso, este es no sé qué. Y en lugar de jugar con cosas normales, pues, con mi abuelo las tardes eran todas las tardes estar pintando o dibujando o haciendo cosas creativas. Ya a nosotros nos tocó la época de bonanza en que mi abuelo ya no tenía que trabajar todo el día, entonces pasaba prácticamente medio día en su casa pintando, haciendo su trabajo, cuidando sus arbolitos enanos que trajo de Japón y esa fue la infancia que tuvimos, así que pues sí, nos obligaba a disfrutar porque era bellísimo, o sea, la casa de mis abuelos era un museo y desde siempre estuvimos atentísimos de que estuvieran derechos los cuadros, que nunca estuvieran con polvo, que se viera muy honrada la historia que había en esa familia. Entonces, pues para mí ahorita es una alegría, una emoción y un deber de proteger este patrimonio hasta que a mí me toque irme, ¿no? Pues 50 años se dicen muy fácil, pero son toda una vida. Digamos que yo tengo ahora sí que la historia, puedo decir que de 50 años antes de la formación del museo. Entonces, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo detrás, es muy hermoso verlo puesto en paredes, en un lugar con la dignidad y la hermosura del Museo Carrillo Gil. Yo creo que el doctor Carrillo hubiera estado muy feliz de ver cómo es el museo ahora, porque así lo ideó él. Él ideó algo muy moderno, muy fuera de lo común, el concepto de las rampas, el que fuera espacios muy limpios y muy abiertos. Él fue muy buen maestro en su área, en pediatría, pero yo creo que la parte de educar a través del arte y de compartir algo que enriquezca el alma y el espíritu y la mente de la gente y de los niños. Él como pediatra pensaba en los niños primero que nada y vería que el museo
Yo lo imagino entrando al museo y lo veo con sus lágrimas rodándole por sus mejillas, como le pasaba a mi abuelita cada vez que iba al museo. Era una emoción, era un sentir, wow, valió la pena todo lo que hemos hecho. Álvaro estaría muy orgulloso. Por supuesto, bueno, mi hermano fue el heredero de muchas cosas de mi abuelo porque le transmitió la pasión por el arte y él se dedicó a la museografía por la influencia de mi abuelo. Entonces, esa parte también como que a mí me marcó de decir, esta familia tiene un aprecio especial por lo bello, por lo que nos significa algo, y obviamente eso te obliga a tener una visión de la vida pues muy diferente. El museo hoy me gusta mucho, me emociona verlo, y siempre pensaré que esa colección fundacional del Museo Carrillo Gil, que es básicamente Orozco, Rivera, Siqueiros, Palen y Guerzo, porque son los artistas que mi abuelo consideraba como básicos, como la parte esencial de la colección, pues que siempre tengan su lugar en el museo y que estén siempre bien expuestos y bien compartidos para que se sepa el origen de ese museo. Y bienvenidos los jóvenes, bienvenido el talento actual, bienvenida la vanguardia y bienvenidos los experimentos, pero siempre considerando que el origen de la colección Carrillo Gil es fundamental. O sea, no podemos dar pasos agigantados sin dar primeros pasos, y los primeros pasos son darle su lugar y su permanencia y su importancia a esa colección fundacional. Esa fue siempre la lucha de mi abuela, la lucha de mi mamá, de mi hermano, hasta ahora mía, por proteger que ese concepto de el Museo Carrillo Gil tiene la colección que fue ejemplo para el mundo de lo que sucedía en el arte mexicano en la época de los 50, 60, que fuera valorado y que fuera bien recibido y que siempre se difunda, porque pues sin nuestra historia no somos nada. Entonces, eso es lo que considero. El museo pues es un orgullo y es un ejemplo de trabajo, de amor y de mucho compromiso con el país. Pues que sean muchos 50 años más, que sea un museo permanente para la historia de nuestro país, que se cuide, que se valore, que crezca, pero que siempre tenga la esencia de esa generosa y amorosa vida que tuvieron Álvaro y Carmen Carrillo Gil, Totoc y Coquín para mí. Totoc era, como le decíamos a mi abuelo, porque mi hermano no podía decir doctor y todos le decían doctor, entonces mi hermano le puso Totoc y se quedó Totoc para el doctor Carrillo, obviamente para sus nietos. Y Coquín porque mi abuelita de pequeña hacía el sonido de unos pajaritos que se llaman coquitas y entonces su papá le puso Coquín. Y pues Totoc y Coquín pasaron a la historia como mis abuelos, pero Álvaro y Carmen Carrillo Gil pues son un ejemplo que ojalá para muchos mexicanos les sea de utilidad y de inspiración y de saber que tenemos cosas tan valiosas que cuidar y proteger en este país, que no permitamos que nadie nos lo arrebate, que nadie nos diga que como mexicanos no tenemos un valor, al contrario. Y el Museo Carrillo Gil yo creo que es un gran ejemplo de lo que se logra con trabajo, con honestidad, con esfuerzo y con muchísimo amor a México. 50 por 50.